Bueno, quería primero que todo agradecer a la escuela la invitación, al decano, a la doctora Cecilia Mayorga y a mis amigos ya de esta universidad, don Eduardo Trosti y Raquel Lara, por la invitación que me han hecho el día de hoy en el tema tan interesante que han trabajado el día de ayer y el día de hoy. No tengo PowerPoint porque nunca paso la primera lámina, así que es mejor, voy a hablar. Si tienen dudas, como dijo la profesora, pueden escribirlo y yo me haré cargo. Lo otro es que hay bastante tiempo y yo creo que la atención no dura más de 20 minutos, por lo tanto yo voy a tratar de exponer en 20-25 minutos para dejar el resto a las preguntas que tengan ustedes, porque me parece eso que es más interesante. ¿Ya? Lo que me toca exponer a mí son los desafíos en la situación de la infancia en nuestro país, y inmediatamente nosotros asociamos eso, y está bien que así sea por un tema de prioridad, a lo que se ha denominado la crisis del Servicio Nacional de Menores, ¿no? Y porque pareciera además que hay un desazón, porque esto no termina, es de difícil resolución, ¿no? Parece que no logramos terminar con esto, o es a muy largo plazo la complejidad de abordar y abocarnos a esta tarea. Pero el problema es mucho más profundo que una crisis circunscrita al Servicio Nacional de Menores. Nosotros tenemos déficits históricos en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. Y ese es el problema que tenemos que abordar. Sename efectivamente se encuentra en una crisis sistémica y que el abordaje necesariamente debe ser integral. Entonces estamos hablando de políticas, estamos hablando de instituciones, y yo quiero referirme principalmente a cuáles son los nudos críticos. Yo lamento tener que volver, esto es como, debe ser 8 años que yo voy repitiendo lo mismo, y lo voy a volver a hacer porque creo que tengo que referirme a los nudos críticos, porque la mayoría de los nudos críticos pesquisados en el 2011 y antes del 2011 se mantienen hasta el día de hoy. No hemos sido capaces de resolver la problemática, sobre todo, y si priorizamos, de la niñez separada de su medio familiar y comunitario, tanto así que nos han tenido que observar, y me voy a hacer cargo de eso, internacionalmente el mes pasado. Quiero destacar también la visión y el encuentro, porque la centralidad que tiene la participación de la familia, de la comunidad, de la escuela, son ejes centrales en este proceso también. Los niños del servicio, que los niños se encuentran en el Servicio Nacional de Menores o que tienen medida de protección, son nuestros niños, no son otros niños, son los mismos niños, y se cruza, ¿cierto?, las problemáticas que ellos tienen con los niños, o lo que sería todos los niños, o la protección universal. Un poquito solamente de lo que sería el origen. Nosotros, la visión que teníamos, y esto lo deben saber si hay abogados en la sala también, hasta el año 1990, teníamos una visión, no solo nosotros, yo creo que nosotros y parte de nuestros compañeros y el mundo en general, en que se trataba a la infancia desde una perspectiva, desde lo que se llamaba la doctrina tutelar, ¿no? Y esto implicaba una fuerte intervención estatal que operaba en una lógica de control social. Eso es lo que nosotros teníamos hasta el año 1990. ¿Y de qué hablábamos? Hablábamos de niños en situación irregular, ¿cierto? Y estos niños, en definitiva, para la sociedad se caracterizaba como esta infancia problemática, ¿no? Y esta infancia problemática era tanto aquellos niños que cometían infracciones a la ley penal, como aquellos que estaban en abandono, que sufrían maltrato, ¿no? Y que vivían en condiciones de pobreza. Todo en el mismo saco. Entonces, a algunos yo los encerraba porque tenía que aplicarles, ¿cierto?, una sanción, y a los otros porque yo tenía que, digamos, cuidarlos, ¿no? En ambos casos, para los niños que infringían la ley penal como para aquellos que estaban en situación de abandono, la privación de libertad era la medida, pero bajo condiciones, como se mantiene hasta el día de hoy, que son condiciones de precariedad, en lo que se conoce coloquialmente como el pan, techo y abrigo, ¿no? Yo quiero decir que este paradigma de la doctrina tutelar caló hondo, lo tenemos todavía.
caló hondo en nuestro continente. En 1979 se crea el Servicio Nacional de Menores. Solo respecto de él diré que se terceriza la mayoría de las prestaciones en materia de infancia. Ustedes eso me imagino que lo saben. El Servicio Nacional de Menores presta su servicio a través de lo que se llaman los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores, o sea, se privatizó la oferta en Chile de atención de los niños y niñas. Y luego el hito más relevante, no el primero ni el único, es la ratificación por nuestro país en el año 1990 de la Convención ¿cierto? De los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Y con ella entonces irrumpe la teoría de la protección integral, ¿ya? De los derechos de los niños. Los niños dejan de ser objeto de protección para pasar a ser sujetos ya de derecho, ¿no? Pero el cambio que la Convención, a mi juicio, supuestamente produciría, ¿no? Como un instrumento que transforma la realidad, no causó a mi juicio el efecto esperado. Y esto no pasó solo aquí, sino que a mi juicio mayormente en la región, y es que nosotros pensamos que la transformación que la Convención nos mandataba era de reformas legales, y a eso nos dedicamos, ¿no? A hacer reformas a la ley. Hay varias desde el 1990 hasta ahora, como si eso fuera a cambiar la situación en general, ¿no? Y pudiera ser eso el mito de que íbamos a promover los cambios sociales a través de la modificación a la legislación, cuestión que sabemos que no es así. Y por lo tanto lo que se esperaba con la irrupción de la Convención es que nosotros hiciéramos los cambios institucionales que la Convención mandataba, cuestión que no hicimos, que no hemos hecho y espero que hagamos. ¿Ya? Y espero que hagamos. Y lo otro que ocurrió es que además tuvo un reconocimiento especial o se puso énfasis en la litigación, a mi juicio, estratégica penal. Y la agenda penal se tomó la agenda de los derechos de los niños. Y así los niños inimputables quedaron en segundo plano hasta el día de hoy, que tenemos un fiscal que investiga, ¿cuánto? 1.313 muertes o más, ¿no es cierto?, de niños que están con medida de protección. Así de invisibilizados los niños en nuestro país, sobre todo aquellos que tienen una medida judicial o aquellos que están separados de su medio familiar y comunitario. ¿Ya? Decir que, a mi juicio, la Convención de los Derechos del Niño se construye en tres principios que son fundamentales. El primero, que es aquel básico, que es el influjo de la Convención, que es el interés superior del niño, ¿no? No voy a ahondar en eso porque no es clase esto, para latearlos con las definiciones, pero efectivamente lo que implica el interés superior del niño es que nosotros efectivicemos los derechos de los niños, cuestión que no ocurre en su totalidad el día de hoy y este interés del niño tiene que estar en cada presente para cuando cualquier autoridad administrativa o judicial tome una medida que le afecte al niño. Otro principio básico, y lo traigo a colación por todo lo que ha ocurrido estos últimos días, es el principio de la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído, ¿ya? Que a mi juicio también estamos absolutamente al debe, hemos sido observados internacionalmente al respecto, y se le reconoce a los niños el ejercicio de sus derechos en cada etapa del desarrollo de sus facultades, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué obliga en definitiva al Estado? Nos obliga a nosotros a operar bajo el principio de la intervención mínima y de la excepcionalidad, cuestión que tampoco ocurre, ¿no? Y por último, decir que uno de los derechos básicos y principales es el derecho a vivir en familia y el derecho a la identidad. Y el problema es que nosotros nos hemos centrado en nuestras políticas, programas y planes en el niño como un individuo aislado de su familia. Y así tampoco vamos a salir adelante. Nosotros tenemos que ver al niño en el contexto familiar para que podamos trabajar. La Convención nos dice que es la familia su medio natural para el crecimiento y el bienestar. ¿Y qué debería recibir entonces la familia? Si nosotros dijéramos que efectivamente se cumple ese principio, la familia debería recibir la protección y la asistencia necesaria para asumir plenamente las responsabilidades dentro de la sociedad, cuestión que hoy no ocurre y que me imagino han visto en el transcurso del seminario.
Y lo que ocurre en la realidad entonces es que en este ámbito de derecho está fuertemente anulado, a mi juicio, por la despreocupación institucional y la falta de políticas públicas de fortalecimiento a la familia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Yo me pregunto siempre, ¿por qué estamos aquí? Y si yo reviso qué es lo que ha pasado, hay algunos autores que hablan de que ha existido una autocomplacencia institucional en los discursos de distintas autoridades, ¿no? Y en los informes que se pueden hacer del Servicio Nacional de Menores y de otras instituciones, se refiere que aquí no tenemos un problema nosotros, no hay problema. O de existir un problema es menor y está pronto a solucionar. Yo los invito a ver las comisiones investigadoras 1 y 2 y eso era la respuesta de las autoridades. ¿Qué problema? ¿No? ¿Qué problema? Estábamos con 2 comisiones investigadoras, pero ¿qué problema? ¿No? Entonces, eso está arraigado, esta autocomplacencia institucional. Lo otro que a mí me parece que es complejo es que nosotros, aquí en Chile, existen instituciones de derechos humanos nacionales o con domicilio o con, digamos, con presencia nacional, que ¿qué han hecho? Que son las que deberían exigir con celo, ¿cierto? Que se termine y las vulneraciones de que han sido víctimas, sobre todo aquellos niños que están al cuidado del Estado. Y han estado ausentes, a mi juicio, ¿no? Hemos visto que recién el año pasado, el director del INE, no sé cómo decirlo, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav, o la directora que está, en fin, pero solo el año pasado pudimos ver que la infancia tuvo algún rol y tuvo un informe en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los invito a revisar los informes hacia atrás, cuál era la presencia que tenía la infancia, cuando ya sabíamos que estábamos viviendo las crisis más duras y teníamos diagnósticos desde hace muchos años, ¿no? Me refiero y quiero puntualizar ahí porque hablo, porque tenemos este tema con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Por eso quiero precisar por qué lo señalé, porque tenemos el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue, ¿cierto?, destituido por el Consejo, luego asume Consuelo Contreras y ahora hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que en 3-0 refiere que se debe restituir al director, pero está en proceso eso porque entiendo que será visto prontamente por la Corte Suprema. ¿Ya? Quiero aclarar por qué señalé ese punto. Ahora, toda esta posición, y por último, creo que no ha sido prioridad para los gobiernos, para atrás. O sea, de frentón no ha sido prioridad. Y si nosotros vemos cómo ha abordado este gobierno, ¿cierto? Entiendo que en hechos existe una intención de poner, como señala, ¿cierto?, algún senador, a los niños primero, ¿no? Y se han hecho acciones para eso, de que efectivamente va a ser prioridad la infancia en Chile. Hay una mesa que se conformó, ¿no es cierto? Y lo podemos ver también en la legislación. Ahora, todo esto que les he relatado, a mi juicio, ¿qué implica? Esta posición que por años hemos adoptado, ¿no?, de no cumplir con estos estándares, ha implicado autoignorar el problema. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Es más fácil como mirar para el lado, no querer ver lo que está ocurriendo. Y ha creado este contexto artificial, este pseudo sistema de producción que tenemos, ¿no? La ignorancia, preferimos la negación, preferimos, ¿cierto?, la ignorancia, a mi juicio, entre otros factores, nos ha servido como pretexto todo este tiempo para que nos podamos justificar, ¿no? Hacerme cargo ahora de los diagnósticos y decir, hoy tenemos muchos diagnósticos. Yo he visto autoridades decir, pero si ya diagnósticos hay. Efectivamente, tenemos muchos diagnósticos y tenemos que pasar a la acción. Pero los diagnósticos han costado. Y han sido fruto de la majadería de algunos que no han querido dejar el tema en el olvido. Hablar de niños invisibilizados, de niños golpeados, de niños explotados en el año 2011, 2012 no era bien visto. No fue bien visto cuando tuve yo que entregar en esta comisión que me tocó liderar el informe donde se explicitaba, entre otras cuestiones, que el 25% de los niños que estaban institucionalizados estaba en situación de alto riesgo, ¿no? Ahora no hay duda, a nadie le extraña, ¿cierto?, saber que existe efectivamente niños que han sido explotados, que sufren graves vulneraciones
al estar cuidado por el Estado, ¿no? Porque no ha cumplido el Estado su rol a la hora del cuidado que tiene de los niños que están en las instituciones principalmente. Hace poco me tocó presentar este libro que se llama Huellas Imborrables, y se los recomiendo por lo siguiente, porque es una mirada en 360 grados de lo que ocurre en la infancia en nuestro país. Hay relatos de jueces, hay relatos de gendarmes, hay relatos de tíos de trato directo, está el relato de los propios niños, y entonces nos permite una mirada global de la problemática. Y me tocó hace un poquitito tiempo atrás también presentar otro libro. Es como que estoy publicitando los libros, pero no es así. Lo que les quiero decir es lo siguiente. En el libro La infancia vulnerada, profesionales hacen un diagnóstico de cuáles son los nudos críticos, cuál es la situación del país, y nos dicen qué es lo que, a su juicio, son los desafíos. Si ustedes juntan este libro con este otro, se van a dar cuenta de la situación en general, ¿no? Desde la visión de aquellos que son expertos y lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, cuando en el año 2011 recorrimos Chile con un grupo de jueces y visitamos 6.500 niños, logramos que todos los niños que hoy están en el sistema separados de sus padres tengan una causa. Eso no pasaba antes, ¿no? Todos los niños hoy en día que están separados de su medio familiar y comunitario tienen una causa en el sistema y tienen una ficha que dice cuál es su situación de salud, cuál es su plan de intervención, cuáles son los problemas que los afectan, desde cuándo tienen la medida, y eso nos pone líderes en América Latina, a mi juicio, y el Caribe, toda vez que no todos en la región tienen a los niños que se encuentran separados y al cuidado del Estado, visibilizados. ¿Ya? Entonces eso fue el primer gran avance, a mi juicio, de ese diagnóstico, pero luego con ese diagnóstico, cuando se reúne esa información, nosotros nos podemos dar cuenta ya de la grave situación que estaba vivenciando el país, que los problemas no eran privativos del Servicio Nacional de Menores solamente, sino que teníamos problemas en el propio Poder Judicial, teníamos problemas desde el Servicio Nacional de Menores, pero teníamos problemas desde salud y teníamos problemas en educación, en esto de verificar o de pensar que los niños de Sename son de Sename. Entonces, ¿qué tengo que ver yo, Ministerio de Educación, que si son de Sename? ¿Qué tengo que ver yo, Educación, Salud? Nada que ver. Cuando tenemos cuestiones como oferta inexistente en materia de salud mental. Oferta inexistente, ¿no? Y eso es salud. Y recién ahora se entiende que no vamos a salir adelante si no se involucra el Ministerio de Desarrollo Social, ya lo hemos visto, si no se involucra el Ministro de Salud y si no se involucra educación, entre otros, vivienda, ¿no? La infraestructura. Entonces, en ese tiempo no ocurría aquello. ¿Y qué es lo que visualizamos? Desde el Poder Judicial, y lamentablemente nosotros hemos hecho una reflexión también y se mantienen muchos de los nudos críticos que encontramos en el año 2011, hace años que se arrastran los problemas. Tenemos multiplicidad de causas por niño, criterios distintos a la hora de entender lo que significa la grave vulneración de derechos. No falta de seguimiento de las resoluciones. Desde el Servicio Nacional de Menores, ¿para qué decir? Se mantiene la oferta inadecuada, oferta inexistente, profesional que no está capacitado. Aquí ustedes pueden dar cuenta de cómo hace la contención los profesionales, pero son profesionales que no están capacitados para el trabajo con los niños, ¿no? Y se les exige contenciones y se les exige expertise que no tienen. ¿Cómo le voy a exigir a alguien que no ha estudiado? Y ellos están, los tíos de trato directo, trabajando con aquellos niños que tienen situaciones de vulnerabilidad a veces muy complejas, sin la expertise necesaria, ¿no? Alta rotación de personal, infraestructura inadecuada, niños con problemas de salud no resueltos, niños con problemas de droga no resueltos, ¿no? ¿Para qué decir desde educación? Rezago escolar, ustedes lo han visto, es transversal, ¿no? Rezago escolar, deserción escolar, hablábamos, el no entender o no querer o no me motiva la educación formal como una herramienta que a mí me pueda hacer salir adelante, ¿no? Eso ustedes también lo han revisado. Luego nos golpea con fuerza, a mi juicio, la muerte de Lisette Villa, que se van a cumplir 2 años de la muerte de esta niña, porque ella muere en un centro de administración directa del Estado, ¿se acuerdan de ella? En el CREAT Galvarino. Y muere por una contención, ahí estamos, ¿no? El fiscal también investiga aún eso, pero podría decirse que hubo una contención, ¿cierto? Se habla de tortura,
etc. Eso nos golpea con bastante fuerza. Luego hay una investigación penal por las muertes, y lo último que yo quería decirles, que a mi juicio ya nos golpea nuevamente con fuerza que un organismo internacional nos haya aplicado una medida cautelar. Y en ese sentido, contarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 21 del año 2018, el 15 de marzo de este año, ¿no?, nos refiere que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el CREAT Playa Ancha están en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, a la integridad personal, enfrentan un riesgo de daño irreparable. ¿Ya? Esto es de ahora. Esto es una medida cautelar. Lo más probable es que el Estado sea condenado, a mi juicio, ¿no? Entonces, y vuelve a repetir las graves vulneraciones que viven los niños en ese centro. Pero la ONU había venido en diciembre. Eso es lo que les quiero decir. Vino la ONU en diciembre. La autoridad refiere que se cierra, ¿no? Nos adelanta el cierre del CREAT. Yo me imagino que tiene que haber tenido un proyecto de cómo esos niños iban a o volver a su familia, o donde, ¿cierto?, ellos iban a mantenerse con los cuidados que se requieren. Eso fue en diciembre. Luego hay una denuncia en octubre también, donde nuevamente se nos pide que hagamos cosas, y luego de nuevo en enero hay otra denuncia y nos ganamos la cautela, por así decirlo. Porque, o sea, imagínense, ni con los organismos internacionales encima. Y eso yo creo porque es tan difícil salir de la crisis. Ese es el problema, porque no hemos logrado construir la salida, ¿no?, que yo me voy a referir un poquitito más adelante respecto de eso. Hacer solo algunas observaciones respecto de lo que se nos ha recomendado a Chile, ¿cierto? Ustedes también eso lo sabrán de sobra, entre otras cosas, que Chile reconoce expresamente el derecho del niño a ser escuchado y a que sus opiniones se tomen en cuenta, las cuestiones que los afectan, pero nosotros no hemos logrado establecer un sistema, ¿no?, y una estructura oficial de participación de los niños. No la tenemos. Y es parte de lo que se requeriría en un sistema nacional de protección integral. Y lo otro que no tenemos, y a mi juicio de verdad que yo lo relevo, no es porque efectivamente en Chile existe una judicialización de los temas en materia de infancia, eso es así. Nosotros no hemos logrado avanzar hacia la protección administrativa, ya me voy a referir a eso, pero en Chile hay una institución que falta y que urge, y que se llama el abogado del niño. Nosotros no consideramos al niño aún. La Convención nos dice que es sujeto de derecho, ¿no es cierto?, como ya lo vimos, pero nosotros no lo consideramos como un sujeto procesal aún, como alguien que pueda designar su abogado, ¿no?, y que tenga un abogado que represente sus intereses y que me lleve a mí, al juez, la visión del niño, no la visión de los padres. ¿Cuál es su visión? Ese organismo no lo tenemos, y como ustedes saben, en enero se aprobó la ley de la Defensoría de la Infancia, ¿no?, y quiero hacer desde ya la diferencia para que no se entienda que esta defensoría es una defensoría que representa jurídicamente a los niños en el proceso, porque eso no es así. La defensoría es un ombudsman, una magistratura de persuasión, ¿no?, que va a impulsar las políticas públicas, impulsar la legislación, pero no representa, salvo unos casos excepcionales, a los niños en el juicio. Por lo tanto, esta institución es importante, pero se requiere la representación jurídica de los niños, se requiere, ¿ya? Y eso tampoco lo vemos, si bien es cierto, está considerado en el programa de gobierno de este gobierno, tenemos que verificar cómo lo piensa, si como un organismo autónomo, gratuito, a nivel país, de libre elección del niño. Tenemos que esperar para ver cómo se está pensando la garantía de este derecho, ¿cierto? Porque lo que tenemos hoy, yo no sé si ustedes saben, lo que hoy tenemos son los curadores ad litem en los tribunales de familia, ¿no?, que a mi juicio no responden a los estándares internacionales para nada, ¿no? Conoce la causa en el mismo momento, tienen más de 100 causas por niño, no hacen seguimiento, más bien se conforman y sirven instrumentalmente al juez. Eso es lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, si alguien decían por ahí, pero robustezcamos la curaduría ad litem, no. Y no porque basta ver cuánto recurre un curador ad litem. En Santiago, por ejemplo, casi nada.
Entonces yo creo que los jueces de familia no somos, que vamos a tener siempre la razón. Entonces no es la curaduría ad litem lo que el niño requiere y por lo tanto urge esta institución del abogado del niño. Desde el 2007 se nos está diciendo que tenemos que aprobar una ley de protección integral, ¿cierto? ¿Y qué tenemos hoy? Eso también lo sabemos. Hoy tenemos un sistema de garantías que está en segundo trámite constitucional, que subió a segundo trámite con 2 títulos menos. No sé si me explico. Tiene toda la descripción de los derechos, pero nosotros no necesitamos una mera descripción de derechos, sino cómo se garantizan esos derechos, ¿no? Porque si no, sería una ley descriptiva de derechos, ¿no? Una ley de sistema de garantía, ¿ya? Y lo otro importante en esa ley es que establecía lo que se llama la protección administrativa, ¿ya? Que a mí me parece que para allá tenemos que ir. Quitarle al juez todo aquello que no es grave vulneración de derecho, ¿no? Para que sea quien, el territorio, en lo local, que se haga cargo de todo esto que llamamos protección administrativa, todo lo que no es vulneración de derechos. Creo que son 160.000 las atenciones que hace el Servicio Nacional de Menores y solo tenemos 8.000, 8.500 niños en el sistema residencial. Por lo tanto, para que se den cuenta cuánto sería lo que tendría que estar, digamos, bajo esta protección administrativa. Pero la ley no era clara en varios aspectos. La ley no decía, no delimitaba las competencias las del juez de familia con las del Ministerio de Desarrollo Social y mantenía esta lógica judicial. Entonces me sacaba la competencia, pero mantenía esta misma lógica judicial en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sin decirme cómo, cuándo, dónde, quién. Entonces eso ahí se frenó. Y eso es algo que tenemos que resolver, la protección administrativa, que es parte, a mi juicio, de este sistema que digo yo que falta, ¿no? Y este sistema que digo que falta, si uno lo pudiera graficar, yo digo que esto es un puzzle, ¿ya? Y es un puzzle donde nos faltan piezas, como el abogado del niño, y donde hay otras que no encajan, ¿no? Y el sistema va a estar listo cuando todas esas piezas se encajen. Si no, vamos a seguir teniendo problemas. No sé si se entiende, ¿sí? Ya. Qué bueno. Y lo otro que también nos hacen presente es el retraso, que yo creo que a lo mejor lo vieron, es el retraso de la información estadística que tenemos. Nosotros no tenemos estadística que nos sirva, indicadores para supervisar, para evaluar, ni tampoco sistemas informáticos que estén conectados, porque eso es lo que nosotros tendríamos que manejar, una única información todos por niño. Cuestión que nos observan, pero tampoco tenemos. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se mantiene a mi juicio? En resumen, tenemos una persistencia del enfoque tutelar en el tratamiento de la infancia. Tenemos una ausencia de un sistema con fuerte preocupación en la prevención. Nosotros estamos llegando tarde, muy tarde. Por lo tanto, ¿dónde pondríamos todos los huevos? En la prevención, ¿no? Y eso es un cambio de mirada que tenemos que hacer y tenemos que reflexionar como país, a mi juicio, sobre eso, ¿ya? Tenemos una desconfianza hacia la familia, tenemos una mirada tan crítica a la familia, desde una posición tan particular, ¿no? Exigiéndole a la familia estándares que ni a nosotros, ¿no? Y no nos ponemos en el lado de las situaciones particulares de cada familia. Yo creo que en Chile no existe un trabajo real, eficiente y efectivo con la familia de origen, salvo algunos programas que siempre suelo relevar, que es Odisea y Casa del Cerro, que hacen un trabajo, bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo, pero cuando yo como juez, cuando yo había puesto, leo trabajos como este, porque el trabajo que nosotros visualizamos en las causas que se hace con la familia es el PowerPoint, ¿ya? Van 2 veces al mes y se le pone el PowerPoint de, me imagino, cómo debe, cuáles son las cosas que ella tiene que hacer, pero no se pone el énfasis en cuáles son los atributos que tiene esa familia para salir adelante, sino que siempre desde el déficit, ¿no? Y Camilo creo que es, sí, nos habla aquí, la Corporación Casa del Cerro,
nos dice que el modelo de intervención, por ejemplo, este que les estoy señalando, es un acompañamiento terapéutico familiar que se realiza el trabajo en terreno, en espacios cotidianos, que eligen los usuarios, se trabaja con su historia, con su memoria, con el objetivo de inscribir y nombrar junto a ellos la forma en que ha transitado, por ejemplo, la violencia en su grupo familiar. No soy experta yo en trabajo con familia, pero me imagino que algo así, o un trabajo hecho de esa manera en terreno con la familia, es el que debería hacerse, y los estudios nos dicen que las familias son recuperables, ¿no? Y eso es algo que a nuestro país falta, ¿ya? Y mirada, por supuesto, la complejidad que alcanzan las estructuras familiares hoy en día y que demanda, por cierto, una mirada integral de los problemas que la afectan, ¿ya? No podemos seguir con esta mirada meramente perfeccionista, no podemos, ¿ya? Como no existe este sistema que yo les refiero, que es este sistema nacional, ya sea universal y especial, tenemos instituciones, agencias y órganos que trabajan en forma aislada, ¿no? No hay un trabajo hecho en forma coherente, no hay políticas sistémicas de trabajo con los niños y sus familias, sino que en general acciones bien aisladas, ¿ya? Yo siempre pienso y comentaba lo complejo que es para una familia que pasa por el tribunal, que tiene su hijo en una residencia, por ejemplo, donde le exijo yo que tiene que tener la casa bien, en condiciones, pero además tiene que trabajar, pero además tiene que ir a ver a su hijo, y el hijo está una región más lejos en una institución porque no había oferta aquí, sobre todo acá en el sur, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace esa persona? ¿Cómo lo hace? ¿Se divide? ¿No? Y se va. Entonces, y le exijo yo, no, pero es que usted no. Entonces, ¿pero qué hago, magistrado? O trabajo, o voy a ver a mi hijo, o tengo la casa en condiciones, y además voy al programa que usted me mandó, y me mandó a 3, ¿no? Uno para la habilidad, otro para la violencia. Entonces, nosotros tenemos que dejar esa lógica, y esa lógica hay que construirla. Y nosotros tendríamos que tener unidades, ¿no? Donde la familia va a un lugar, y es ahí donde se le apoya de manera integral. Porque si no, no vamos a salir adelante, creo. ¿Ya? Falta cobertura de la oferta programática, falta no solo porque hay listas de espera. Ustedes saben que en los programas más especializados tenemos listas de espera de 6 meses, 1 año, sino que además, a mi juicio, tenemos que revisar la oferta que entregamos, porque los niños se adecuan a la oferta y no la oferta al niño, y ese es un cambio que también tenemos que hacer. Y todo esto requiere trabajo, ¿no? Requiere trabajo, requiere protocolo, yo creo, pero tenemos que hacerlo. Esa es la invitación a mi juicio. Existe una ausencia de una estructura que fiscalice y evalúe. No podemos seguir, o sea, el gasto público no solo puede entregarse, sino que tiene que revisar si ese gasto está siendo bien ejecutado y si el programa está o no cumpliendo con el objetivo por el cual yo le estoy dando el recurso. Entonces, doy más recursos, pero tengo que revisar si ese gasto está siendo bien utilizado o no está bien utilizado. Y para ello, entonces, el desafío, a mi juicio, del gobierno actual es tomar una decisión. ¿Voy a robustecer lo que hay actualmente o voy a encaminarme, aunque no lo termine yo, y tenga que pasar al otro gobierno, hacia un sistema nacional de protección integral, ya que nos llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poquito, el 30 de noviembre del 2017, esto también se los recomiendo, hacia la garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sistemas nacionales de protección, ¿ya? Y el desafío, entonces, estos sistemas son un grupo de políticas, de programas y de planes que se realizan por el Estado o por el Estado en colaboración con la sociedad civil, pero que buscan garantizar todos y hacer efectivo todos los derechos de los niños y niñas, de todos los niños y niñas, no solamente de aquellos que tienen una situación particular o que tienen una vulneración a sus derechos, sin perjuicio que tenemos que atenderlo focalizada y, a mi juicio, prioritariamente a ellos, ¿no? Por la crisis en la que nos encontramos. Y estos servicios buscan promover y proteger los derechos de los niños, integrar a todos los actores,
Debe existir una legislación marco, que es la que ya les señalé, y en esta legislación marco, que es el sistema de garantías, que a mi juicio debería contener las bases de la institucionalidad al alero de los estándares internacionales, urge también, y está en el Congreso y en tabla, entiendo, la modificación a la ley de adopción. A mi juicio falta modificar el procedimiento proteccional previo a la adopción también. Está la división del Servicio Nacional de Menores, ustedes saben eso ya hace años, que está el Servicio de Protección Especializada y el Servicio de Reinserción Social. Eso también está en el Congreso. Tenemos que avanzar a una modificación de la Ley de Subvenciones, de la 20.032, a mi juicio una modificación a la Ley 19.968, que es la de los tribunales de familia. Hay que derogar la Ley de Menores, o sea, hay que hacer harta cosa. ¿Ya? En el Congreso tendría que pasar aquello. Tenemos que establecer cuáles son los límites de este sistema, cuáles son las funciones, cuáles son las competencias de cada uno, cuáles son las responsabilidades, cuál es la capacidad real que tienen para articularse, quiénes son los sujetos que van a quedar obligados, quién va a ser el órgano rector. ¿Ya? Tenemos que crear esta instancia que propicie un ámbito deliberativo y la participación de los niños. Tenemos que verificar todas estas políticas desde un ámbito descentralizado. No puede todo seguir ocurriendo, ¿cierto?, a nivel central o Santiago. Tenemos que verificar las particularidades que tiene cada una de las regiones, como ustedes bien han verificado en materia de familia, educación, el día de ayer y el de hoy. Tiene que existir una coordinación bien regulada, con distribución de competencias, tienen que darse los recursos técnicos y financieros, porque los recursos en materia de infancia, ¿cuáles son los recursos? Los que sean necesarios. Esos son los que hay que dar, los recursos que sean necesarios. Y en esta tarea, no es una tarea de Sename, no es una tarea del gobierno, es una tarea de todos nosotros desde el lugar en el que estamos, y ese es el llamado que yo les hago. Muchas gracias. Dije 20 minutos. ¿Y cuánto estuvo? Ya. Te pido un favor. No sé si hay alguien que tenga preguntas para pasar a retirarlas. Ay, ¿qué te debería pedir si me podía prestar el agüita? Sí. ¿Ya me sirve? Gracias. ¿Preguntas? Ya, tengo aquí, que es un poco algo que ya toqué. Dice que en todas las discusiones de la problemática de la niñez vulnerada en Chile se ha pensado crear un sistema de información integrado que permita articular las instituciones y conocer la situación de los niños. ¿Ya? Y claro, ya lo hablamos, lo toqué, es necesario, es vital tener un sistema de información. Hay avances, el Poder Judicial tiene una ficha de cada niño, como yo les comenté, que tiene su información de salud, de educación, el plan de intervención, y por lo tanto yo creo que no es no abordable la posibilidad de que se tenga un acceso. Por ejemplo, aunque dentro de este sistema debería diseñarse algo digamos, más general. Ahora, el Servicio Nacional de Menores tiene el SENAINFO. No sé si ustedes saben, pero para qué, yo a mi juicio, el Servicio Nacional de Menores tiene sus días contados. Yo no partiría por mejorar el SENAINFO de ninguna manera, porque ya está presentada la ley de este servicio de protección especializada y el de reinserción social. Por lo tanto, nosotros, si eso avanza rápido, el Servicio Nacional de Menores le queda poco tiempo. ¿Ya? Pero no debería ser traspasado tal cual está este servicio al nuevo servicio. Yo creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer y ese sería el énfasis que yo creo que debería darse a ese servicio. ¿Sí? Si te puedo complementar eso. Lo que pasa es que cuando se habla de un sistema de información integrado, se habla de un sistema donde la información que utiliza salud respecto a los niños vulnerados es la misma que utiliza justicia, que utiliza Hacienda, que utiliza, o sea, están todas las instituciones unidas en tiempo real. Así es. Entonces, yo preguntaba porque pienso que dentro de las inversiones que debería hacer el Estado para poder solucionar la problemática de la niñez, y esta no es una inquietud de ahora, es una inquietud de larga data,
es formar un sistema de información integrado para que se trabaje todo en tiempo real. Para que en el caso que se está tomando una decisión respecto a un niño, lo sepa salud, lo sepa justicia, lo sepa hasta INE, ¿me entiendes? Porque resulta que esto permite que se tomen decisiones donde no se duplican los esfuerzos, donde no se pierden se pierden recursos destinados a programas a veces que no sirven para nada, donde hay un programa en función del niño, entonces todos están trabajando en función del niño, no en función de programas, ¿me entiendes? Entonces aquí en Chile se gasta mucho dinero en programas, en función de las OCA, por ejemplo, donde lo hemos conversado más de alguna vez, donde se invierte mucho dinero a veces en un niño, cuando en realidad se podrían solucionar varios problemas a la vez si todo el mundo está atento a lo que está ocurriendo con ese niño. Raquel, tienes toda la razón. Yo lo que pude visualizar en el trabajo que me tocó realizar era que los jueces de familia y el Servicio Nacional de Menores teníamos respecto a un niño información absolutamente distinta, ¿no? Y entonces fue lo primero que tratamos de hacer. O sea, yo estoy tomando medidas con información que no es la correcta. Cuando yo tengo a los peritos, por ejemplo, de distintos profesionales del Servicio Nacional de Menores en el tribunal, muchas veces me doy cuenta que la carpeta que tienen en el Servicio Nacional de Menores y en la institución no está actualizada, ¿no? Entonces, eso no puede seguir ocurriendo, porque ellos toman una medida con una información y yo tomo otra medida con otra información. En el mismo Poder Judicial, si nosotros seguimos teniendo más de una causa por niño, me ocurrió que habían padres que buscaban hijos en una causa P del año 2012, pero el niño tenía 4 causas más, 2016, y esas no estaban unificadas. Logramos construir una causa única de cumplimiento, donde estuviera la historia completa del niño. Pero no podemos seguir tomando salud, toma una decisión con una información, ¿cierto? El Poder Judicial con otra información. Eso efectivamente tiene que cambiar. Y eso implica un pensar, un diseñar y recursos. ¿Cuál es lo necesario destinado a ese sistema de información? ¿Qué debería hacer Chile después de la medida cautelar? No sé. Yo me iría a dormir al CREAT Playa Ancha, si fuera una autoridad. No, pero fuera de... Yo creo que lo primero que tiene que hacer Chile es... yo no sé si porque tenía 20 días para responder. No sé si respondió. Si respondimos, no respondimos, si pedimos plazo, desconozco lo que se ha hecho. Pero primero tenemos que priorizar en ese CREAT. Efectivamente es la que... No solo en ese CREAT, pero en ese CREAT ya deberían estar los niños. Si se anunció el cierre, debería haber un plan estratégico y un trabajo con la familia. Estoy absolutamente convencida que si nosotros hiciéramos un trabajo eficiente y eficaz con la familia de los niños, 1/3 o más de los niños que hoy tenemos institucionalizados volverían con su familia de origen. El otro tercio, los comentaba yo anoche, tendría que irse a familia de acogida, ¿no? ¿Seremos nosotros como país capaces de ser solidarios para ser familia de acogida como en España, que tienen un sistema tan bueno? No lo sé. Yo espero que sí. ¿Ya? Pero para eso también tenemos que poner ese énfasis. Entonces tendríamos que decir, ya, vamos a priorizar no el sistema residencial, sino que la familia acogida. Por lo tanto, todas las políticas van diseñadas a eso, reclutamiento, y nos ponemos las pilas en ese sentido. Y solo aquellos niños que tienen complejidades más graves, ¿no?, que tienen múltiples vulneraciones, son aquellos niños que a lo mejor deberían quedar al cuidado del Estado, a través del Estado o sus colaboradores. ¿Pero en qué? En residencias pequeñitas, con profesionales idóneos, donde tienen todas las prestaciones cubiertas, cuestión que no ocurre hoy. Hoy tenemos rotación de personal y tenemos una cosa bien compleja, que yo creo que a Lisette Villa le pasó, que tenemos la oferta segregada por sexo y por edad. Entonces, ¿qué le pasa? El otro día, a raíz tuvimos en el CREAT Playa Ancha, entonces, esta medida cautelar. Estuvo tomado, por así decirlo, el CREAT Galvarino a mitad del año pasado. Y hubo denuncias de tortura ahora con los más pequeñitos en el CREAT Casa Nacional, ¿ya?, que son los de 0 a 6 años. Entonces, los funcionarios, yo lo dije también en la presentación de algunos de esos libros, decía, pero los jueces, ¿por qué el juez, tanto en el CREAT Casa Nacional como en el Galvarino, por qué el juez tiene una niña que no tiene la edad en el CREAT Galvarino, cuando debería irse al CREAT Pudahuel? ¿Pero qué le pasa a esa niña
Entonces, eso es lo que me decían los funcionarios. Claro, yo tengo niños de 12 o de 13, cuando tendría que tener solo niños hasta 11. Sí, pero y el juez no lo envía al otro. Sí, pero ¿qué le pasa a ese niño? ¿Qué le pasa a ese niño cuando yo lo tengo que cambiar de un centro donde lleva años y tiene una pertenencia, tiene vínculos de apego? ¿Qué le pasa cuando yo lo tomo y lo tengo que llevar a un centro, además de las condiciones del Playa Ancha? ¿No? Que ahí ya es una cosa compleja. No sé para dónde me voy, pero claro. Entonces, ¿qué tendría que hacer en la medida cautelar? Tenemos que tomar medidas particulares respecto de ese CREAT, pero también partir con todos los centros de administración directa, que sabemos que constituyen un 5 o un 6% de la oferta, el resto está tercerizado en los colaboradores. Tenemos que priorizar en la niñez separada su medio familiar y comunitario. No puede seguir existiendo las vulneraciones que ya sabemos que ahí ocurren. No puede, eso tiene que detenerse. Y para eso el defensor de la niñez, que se ha creado, va a jugar un rol bastante importante. Yo creo que los niños tienen que entender y que debería ser uno de los roles el que los niños sepan que tienen una institución ahora que les responde a ellos, ¿no? Y que debería ser prioritario el que tuvieran un teléfono rojo, ya, o amarillo, no sé, pero que haya un canal de comunicación directa con el defensor, entre otras cuestiones. ¿Qué rol debería tomar en este esquema la OPD? Muy buena pregunta. Yo creo que sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? A lo mejor en una figura de robustecer la OPD y desde ahí que salgan todos los programas. Tenemos que revisar cuál es el rol que ha jugado, cómo está el tema de los diagnósticos, cuánto está haciendo denuncias, cuánto se ha judicializado. Yo creo que el rol de la OPD hay que revisarlo, y ahí hay que revisarlo con los expertos sentados, ¿no? Para ver cuál es el rol que le damos a las oficinas de protección de derechos, que entiendo ya casi tienen presencia nacional, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprovechar esas instancias. Ya. Esto de los organismos, aquí entiendo un poquito, muy interesante, organismos colaboradores privatizados, con interés muchas veces contrapuestos a un sistema nacional de protección. Tenemos que revisarlo. Tenemos que revisar, ¿por qué? Porque hoy tenemos la oferta, tal como decía Raquel, en los ambulatorios, y hay un estudio hace poquito que nos dice que los niños pasan 1, 2, 14, hasta 50 programas ambulatorios. ¿Cómo no va a ser posible, lo decíamos también ayer, que esa subvención llegue a la familia? ¿Cómo vamos a seguir gastando los recursos ahí sin además tener un informe? Y ese debería ser un estudio relevante que tiene que hacer nuestro país, es cómo están las medidas ambulatorias surtiendo efecto en los niños. ¿Están o no cumpliendo esos programas su labor? Como defensora de la infancia, ¿qué medidas promovería? Bueno, muchas, yo creo. Yo creo que el rol de la Defensoría, yo ya lo he dicho en el transcurso de la presentación, creo que tiene un rol bastante fundamental, sobre todo en impulsar las políticas públicas, este Servicio Nacional de Protección Integral que les estoy señalando, el ser impulsor puede ser un eje, también en toda la legislación que está pendiente en el Congreso, y con un foco. El foco tiene que estar puesto en la crisis, a mi juicio, eso lo he señalado así, el foco tiene que estar puesto en la niñez institucionalizada, porque esto tiene que terminar sin despreocupar a los otros niños de la protección, digamos, de la protección universal. Pero todo está relacionado con este sistema, apoyar el foco, tenemos que poner en la familia, en la prevención y ver cómo modelamos este sistema en términos generales. Creo que esas eran todas ¿o me faltó alguna? Quisiera hacerle una consulta respecto al tema de infancia en general en Chile, porque me parece súper interesante la postura que usted nos ha compartido respecto a los temas. Nosotros como municipalidades trabajamos con las OPD y también tenemos que desarrollar la política comunal de infancia, que normalmente las comunas no tienen y no se les da importancia en el territorio
Yo siempre lo digo porque soy defensora de la infancia en el sentido de que los niños no votan. Los alcaldes le dan prioridad a los adultos mayores, a las organizaciones, les dan comida, los invitan para todos lados, pero a los niños no, porque ellos no, sus padres muchas veces los que están vulnerados no están, digamos, comprometidos. Sin embargo, yo he visto, por ejemplo, que los distintos gobiernos han establecido comisiones, como la Comisión Nacional de Infancia, está el Observatorio de la Niñez, está la UNICEF trabajando en Chile, pero muy constreñida, puesto que ya dejamos de ser un país del tercer orden, entonces como que ellos se han ido a otros países. Y ahora vemos con el inicio de este nuevo gobierno que se parte con el tema de la infancia y se crea nuevamente una comisión. Cuando yo escuché hace poco tiempo atrás que a raíz de la muerte de los niños en la residencia de los hogares, hay un estudio que se encargó en el Congreso y que después que lo tenían casi listo lo eliminaron y que había costado no sé cuántos miles de millones. Ahora, yo entiendo que el Poder Judicial, en este caso, está participando en todas esas instancias o no. Porque lo que usted dice, para mí es prioritario que pudieran estar, que pudiera estar el territorio también representado. Bueno, me imagino que a través de nuestros congresales que tenemos en cada comuna, se pudiera ir a tocar esas puertas, porque veo que hacemos comisiones, otras comisiones, anulamos lo que había, partimos de cero, y a lo mejor eso es lo que nos pasan 4 años más, va a venir otro gobierno y parte de cero otra vez, y no sale lo que usted está planteando, que yo creo que todos compartimos. Comparto plenamente su reflexión. El Poder Judicial no está en esa mesa, y por eso es que yo hablo de este sistema donde tienen que estar todos presentes para que podamos. Tiene que estar la persona que es experta del OPD, tiene que estar la persona de educación, tiene que estar la persona de salud, tiene que estar el Poder Judicial, que es uno de los mayores actores, ¿no? Y yo creo que podría ser un articulador bastante interesante la Defensoría de esto, ¿no? Pero yo concuerdo plenamente con sus reflexiones. Disculpe, yo le había hecho una pregunta ahí, pero me asalta una, así como quisiera como una esperanza, como educadora, respecto a esta temática, porque uno tiene la impresión como ciudadana de a pie, digamos, que en el caso particular del Sename hay como una mano política, como que ha sido un botín, discúlpela, pero es la impresión de un ciudadano a pie, puedo decirlo, libertad de expresión, como un botín más bien político, bolsa de trabajo, no sé cómo llamarle, que hay en varias cosas. Entonces, si eso opera por sobre la lógica del bienestar de los niños y niñas, entonces ese es un tema que es posibilidad real, va a ser de penetrar ahí, terminar de alguna vez, o van a ser siempre, como dice ella, van a pasar de comisión en comisión, y al final nunca llegamos a nada. Eso se me... La segunda cosa, subyacente ahí, a propósito de los temas que uno ve desde la educación, a veces, en el caso nuestro, hemos tenido niños que están en situación de vulnerabilidad, que están en hogares y van en el caso de enseñanza media, al liceo, pero como estos niños han tenido tantas dificultades, tienen un déficit curricular, un atraso, y nos ha pasado como colegio que el chiquillo cumple los 18 años y está en tercero medio, y no está, o sea, usted entiende, ha pasado 12, a veces muchos más años de su vida en un hogar o de hogar en hogar. No hay ninguna posibilidad de inserción local, y queda un tema ahí nebuloso. ¿Qué pasa si este chiquillo quiere ir a la universidad? ¿Quién se hace cargo? O sea, porque cuando hablamos de niños estamos pensando en los menores de 18, pero en este caso yo como profesora de liceo sé que hemos tenido chiquillos de 18 y 19 años que por todas sus situaciones no están en condiciones de que uno dice, ahora se tiene que ir, mañana estoy de cumpleaños. Me acuerdo de un caso muy en particular, estoy de cumpleaños y me tengo que ir, y tengo incluso hermanos más pequeños, o sea, una cuestión que no tiene humanidad, por decirlo algo, ¿no? Y finalmente el tema de la adopción, que no lo tocó, o sea... Se nota, a mí también. Bueno, comparto las reflexiones también. Ahí tenemos, yo me centré en la niñez en esta primera etapa, que es, digamos, es de mi competencia hasta los 18 como juez de familia, pero ahí tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Acá en la universidad se está desarrollando un programa que yo
felicito, en términos de darle cupos preferenciales, por así decirle, a niños que están institucionalizados, que eso debería ser un programa nacional, ¿no? Si están al cuidado del Estado, y el Estado está obligado, no está obligado a cuidarlo hasta los 18 y después, revisemos los planes de intervención. ¿Qué le entrego yo? Yo tengo que entregarle las herramientas, no puedo decirle, ya, hasta aquí llegamos y te vas. Y para eso tenemos digamos, los testimonios de egresados de casas de menores que dan cuenta la orfandad, no sé cómo decirlo, en que se sienten cuando, listo, te vas. ¿Y me voy a dónde? ¿A hacer qué? ¿No? Eso es muy terrible. Y eso también es algo que nos tenemos necesariamente que hacer cargo. De la adopción. De la adopción podría hablar el día entero. Tenemos mucho que hacer en la adopción en nuestro país. Nosotros tenemos estas instituciones que son juez y parte, eso tiene que acabar. Quien hace el informe de habilidades parentales es la misma institución que promueve, por otro lado, la adopción. No hay un trabajo riguroso, a mi juicio, y un procedimiento riguroso proteccional, y por eso hablaba yo antes de la modificación de este procedimiento proteccional que es previo a la susceptibilidad de adopción. ¿Cierto? Nosotros tenemos, si la mamá no controló su embarazo, ¿no?, y tiene socialización callejera, lo más probable es que desde el hospital se abra una medida de protección, ¿cierto? Pero esa medida de protección tenemos que perfeccionarla, porque no puede ser que, por ejemplo, no se haga una audiencia preparatoria de juicio y se dicte sentencia. No puede ser que en ese proceso no haya una búsqueda de la familia extensa. Despeje, dice Sename. Yo digo búsqueda de la familia, ¿cierto? Porque el primer derecho que tiene el niño es a vivir en su familia, ¿cierto? Su familia nuclear o extensa. Entonces, eso no lo estamos haciendo bien. No hay un debido proceso para las familias en el procedimiento proteccional. Entonces, a mi juicio, mientras se tramita la adopción, porque la adopción yo creo que debería cruzarse con temas ideológicos y podría demorarse un poquito más, porque tenemos que discutirlo todo. Yo creo que en el Congreso deberían darse todas las discusiones necesarias, ¿no? Como por ejemplo la adopción abierta, que es un tema que a mi juicio debería tocarse. Entonces, mientras eso ocurre, mientras vemos cómo mejoramos las causales, cómo mejoramos, ¿cierto?, cómo discutimos este tema, para mí lo prioritario, de verdad, el énfasis está en el procedimiento proteccional. Si yo tengo un buen procedimiento proteccional, una buena medida de protección, donde yo notifiqué a toda la familia, hice un trabajo eficiente y eficaz con todo, y resulta que la mamá, los familiares no dieron, no se interesaron, y efectivamente hay un niño en situación de abandono. Ese niño, recién ahí certificado, se me ocurre a mí por lo que sería ahora el Servicio Nacional de Menores, o sea, checklist. Mire, hice todo lo que tenía que hacer. Notifiqué a todo el mundo, busqué a todo el mundo, y rápido también, porque por otro lado tengo un niño institucionalizado, no me puedo demorar el tiempo que quiera, pero fíjese que acá he hecho todo lo que yo tendría que hacer, lo que me dicen, basta ir a las directrices de Naciones Unidas de Cuidado Alternativo, no es que tengamos que encontrar la pólvora, ahí está. Entonces vamos paso por paso, listo, yo trabajé, no hubo caso, pero trabajé no el PowerPoint, sino que trabajé con la familia, no hay caso, ya, listo. Ese niño, cuando yo inicio la susceptibilidad de adopción, ¿esa susceptibilidad de adopción es rápida o es lenta? Si yo ya hice toda la pega, es rápida. Si porque generalmente cuando uno pregunta, ¿la adopción es rápida o es lenta? Lenta, me van a decir. Y la adopción no es lenta. No es lenta. Lo que complejiza la situación es que donde nosotros no trabajamos la protección, ¿dónde se va la familia a oponer si no la llamé en el proceso proteccional? En la adopción. Y si no hice la pega arriba, la tengo que hacer, la hago acá, en la susceptibilidad de adopción. Me opongo. ¿Pero por qué no se puso allá? Porque nadie me dijo, porque el debido proceso, etc. Entonces, si nosotros tuviéramos un buen sistema, un buen procedimiento proteccional, la adopción, a mi juicio, andaría rápido. ¿Ya? Eso creo que puedo decir. ¿Cómo se piensa en fortalecer a las OPD? O sea, las OPD actualmente cumplen un rol súper importante, todos sabemos lo que es la puerta de entrada a la red de protección, ¿ya? Pero hoy en día nos encontramos frente a una realidad en donde se encuentran en cerca de los municipios que no les dan la prioridad. O sea, nosotros
nos hemos enfrentado siempre, por ejemplo, con dificultades para hacer las visitas. No hay vehículos, y tenemos vehículos una vez a la semana y a veces nos superan ese vehículo porque hay que entregar ayuda social, porque hay una actividad masiva, ya que tenemos que fortalecer la participación de los niños a través de la creación de los consejos constructivos. Yo actualmente me encuentro en ese proceso, sin embargo no tengo recursos para hacerlo. O sea, hoy día cuando yo le pido a los colegios que participen en este proceso, sobre todo a los rurales, les tengo que pedir que se comprometan además con movilización, porque si no hay movilización, ese colegio con sus alumnos no puede participar, ya, porque el municipio no nos da, no hay tanto vehículo tampoco para poder hacer las visitas, menos para ir a buscar los niños, para que vayan a esta instancia. Usted debería estar en la mesa. Eso es, de eso se trata. Sin los actores clave diciendo esas cosas no vamos a salir con un diseño. Eso es parte del diseño. Entonces, a nosotros, cuando nos juntamos como equipo, y ya también está mi coordinador, nos preocupa saber cómo se va a fortalecer esto, porque hoy día nos hemos enfrentado en nuestro trabajo diario a todas estas dificultades que en el fondo obstaculizan también poder realizar un buen diagnóstico en el área de protección y fortalecer las otras áreas que hay que fortalecer en el área de gestión y prevención. Entonces, es complejo y yo creo que mientras siga el inserto de la municipalidad. Sí, bueno, yo creo que esas son las discusiones que tienen que darse. Eso que usted está señalando es parte de este plan y yo creo que no está resuelto el tema y mi invitación es a pensarlo y diseñarlo. ¿Sobre qué lógica? Sobre los estándares internacionales, no otros. Y si nos tenemos que demorar un poco más, bueno, nos demoramos, pero la estructura y la lógica de la ley tiene que quedar diseñada así. Y las OPD juegan, a mi juicio, un rol fundamental y tienen que ser robustecidas, pero eso lo tenemos que pensar, ese es un diseño ¿quién lo tiene que pensar? Los técnicos, pues lo tienen que pensar, ¿no? En cómo debería robustecerse y tomando en consideración esas particularidades, porque eso se pierde muchas veces, esa riqueza. No sabemos que el auto no está, no sabemos, ¿no? Lo mismo pasa en la residencia, sobre todo en estos créate, la noche se enferma un niño que tiene que tomar un colectivo o una micro, ¿no? Porque resulta que el auto funciona solo en horario de oficina. Entonces, todas esas cosas necesitamos traerlas a la estructura o a los cambios que podamos hacer y por eso es que yo digo que nos tenemos que demorar un poco más, pero hacer las cosas bien. Un aplauso.